Fue un proceso complejo y multifacético que tuvo lugar principalmente en el siglo XX, dando como resultado en el fin de los imperios coloniales y la independencia de numerosas colonias de África, Asia y el Caribe. Este fenómeno transformó los mapas políticos del mundo y también tuvo profundas causas y consecuencias por la autodeterminación de los pueblos. Entre las causas de la descolonización podemos mencionar el impacto de la Segunda Guerra Mundial. La guerra debilitó a las potencias coloniales, tanto económica como militarmente. Esto generó un vacío de poder que facilitó el surgimiento de movimientos independentistas en diversas colonias. La ideología de autodeterminación. La idea de que los pueblos tienen derecho a decidir su propio destino se propulsó tras las guerras. La Carta de las Naciones Unidas de 1945 promovió el principio de autodeterminación, lo que inspiró a muchos movimientos autocoloniales. También estuvo involucrada los movimientos nacionalistas. Estos movimientos buscaban la independencia y la creación de estados-nación impulsados por un sentido de identidad cultural y el rechazo del dominio colonial. El descontento social y económico, ya que las colonias a menudo sufrían de explotación económica y desigualdades sociales. La pobreza, la falta de derechos y la opresión generaron un fuerte descontento que se tradujo en protestas y movimientos de resistencia. La influencia de la Guerra Fría también fue otra causa, gracias a la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que jugó un papel en la descolonización. Ambas potencias buscaban expandir su influencia en el mundo, apoyando a movimientos de independencia como parte de su estrategia de geopolitización. También tuvo consecuencia la descolonización. Entre estas podemos mencionar la creación de nuevos estados. Uno de los resultados más evidentes de la descolonización fue la formación de nuevos estados soberanos. Desde las décadas de 1940 hasta las décadas de 1970 se crearon más de 100 países o lograron independizarse. Esto llevó a un cambio significativo en el equilibrio del poder global y a la creación de nuevas identidades nacionales. Otra consecuencia fueron los conflictos internos y las guerras civiles. La independencia no siempre trajo estabilidad. En muchos casos, las nuevas naciones enfrentaron muchos conflictos internos debido a divisiones étnicas, religiones o políticas. Los desafíos económicos también fue otra consecuencia, ya que la economía de muchas naciones recién independizadas se encontraban en un estado precario. La independencia de las potencias coloniales para el comercio y la inversión dejó muchos países luchando por establecer economías autosuficientes, porque gracias a la falta de infraestructura, educación y recursos, se complicó el desarrollo económico de las mismas. Otra causa es el neocolonismo, ya que a pesar de que las independencias políticas de muchos países eh, fueron en forma de neocolonización, donde potencias extranjeras continuaron influyendo en su economía y en la política a través de inversiones y controlando la deuda y los recursos naturales. Por última consecuencia que vamos a mencionar están los movimientos de derechos civiles. La descentralización inspiró movimientos de derechos civiles sociales en diversas partes del mundo. La lucha de la igualdad y la justicia social se intensificó luego de muchos cambios significativos en las políticas y actividades en género y clase. Entre los personajes involucrados en esta lucha mencionamos a Mahatma Gandhi,
Este se convirtió en un defensor del nacionalismo en India y de la resistencia con el uso de no violencia, ya que organizó numerosas campañas de desobediencias civiles que protestaban contra el monopolio británico sobre la sal en específico. Su enfoque no violento inspiró a millones de indios y tuvo un impacto duradero en movimientos de derechos civiles a lo largo del mundo. Otro personaje fue Nelson Mandela. Este se convirtió en un líder del Congreso Nacional de África y fue un ferviente apóstol del régimen de Abraham. Mandela abogó por la igualdad racial y los derechos humanos en Sudáfrica principalmente. La descolonización en el tercer mundo. Como todos sabemos, a lo largo de la historia, diferentes países, continentes han llevado a cabo o han tenido que emprender movimientos de independencia. De esto se trata la descolonización. Por lo tanto, en este tema me gustaría entrar un poco en contexto, un poco más atrás, antes de que sucediera la descolonización, dar a conocer un poco el proceso o el trasfondo de este suceso. Para el año del siglo XV, países europeos emprendieron lo que fue su expansión colonial, pero esto tuvo un costo muy grande para las colonias, ya que Europa se expandió, pero a costo de la dominación europea sobre sus colonias. Prácticamente esto trajo consigo lo que se ha de esperar: esclavitud, lo que son la explotación económica, así como también mucho abuso, y era sobre todo sobre las colonias. Se conoce que con la Segunda Guerra Mundial la oportunidad de descolonización llegó. Algunas potencias se vieron amenazadas. Todo esto ya que algunos habitantes decidieron participar en la guerra. Estos habitantes pertenecían a las colonias, con la esperanza de conseguir su independencia. Lastimosamente, en ese momento se les fue negada. Sin embargo, este movimiento lo lograron obtener con más fuerza durante lo que fue la Guerra Fría. Estos fueron apoyados por potencias globales como Estados Unidos. Estas potencias cuestionaron lo que fue el sistema colonial y apoyaron el proceso de independencia. Ahora sí, entremos en contexto. Concepto de descolonización. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de descolonización? Se conoce como la descolonización a un proceso que se dio históricamente, que principalmente dio lugar a independencia política de países como África y de Asia. Se menciona de que el tercer mundo, ya que estábamos hablando de países de tercermundistas que estaban desarrollados, es decir, el que se involucró fue Estados Unidos, así que por eso se le llama la descolonización en el tercer mundo. Otro de sus conceptos puede ser la descolonización. Se refiere a un proceso por el cual las antiguas colonias de Europa y Asia obtuvieron su independencia política, así como también económica, y también se puede decir que obtuvieron su libertad, ya salieron de esa dominación en la cual los tenían sometidos, y todo esto fue luego de la Segunda Guerra Mundial. Y para concluir, me gustaría mencionar de que se conoce que la descolonización fue un proceso que se llevó a cabo, pero fue muy rápido, o sea, no hubo un gran tiempo para llevar a cabo o conseguir su independencia. La descolonización de Asia. La descolonización de Asia fue un proceso histórico
que llevó a la independencia de las antiguas colonias europeas en el continente asiático. Este proceso se produjo mayormente después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a fines de la década de los 40, también durante la década del 50 y del 60. Las principales causas de descolonización en Asia incluyen la debilidad económica de Europa después de la guerra, la oposición de las superpotencias de países como los Estados Unidos y la Unión Soviética, el antiguo orden colonial europeo y el creciente sentimiento nacionalista de las colonias asiáticas. Los movimientos nacionalistas, a menudo liderados por individuos más educados en lo que eran las ideas occidentales de libertad e independencia, intensificaron sus reclamos debido al desprestigio de los gobiernos europeos durante la guerra. Algunos de los eventos que podemos mencionar en la descolonización de Asia fueron que en 1947 la India se independizó del Reino Unido. En el 49 Indonesia se convierte en un estado independiente. Y en los años 1954 Francia abandona Indochina, llevando la independencia de Vietnam, Camboya y Laos. En 1997 se entregó Hong Kong a la República Popular China, que había sido adquirido por el Reino Unido en el siglo XIX. En 1999 se entregó Macao, República Popular de China, que había sido adquirida por Portugal también en el siglo XIX. La descolonización de Asia se vio influenciada por varios factores, entre los que podemos mencionar el rechazo al control colonial, la influencia del occidente, la aparición de movimientos nacionalistas, el fracaso de Europa en mantener el control sobre las colonias después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los años 1947 y la descolonización de Asia contribuyó a trazar la frontera que hoy dividen los estados asiáticos. La República de la India. Luego de la independencia, la India, el país más poblado del planeta, se convierte en la mayor democracia del mundo, es decir, el régimen democrático con la mayor población del mundo. La Constitución de 1950 proclamó una república federal con libertades políticas y derecho de voto para toda la población adulta. Entre los autores principales que estuvieron que podemos mencionar dentro de la descolonización de Asia, tenemos a Mahatma Gandhi, también conocido como Mahatma. Fue un líder político y espiritual que tuvo gran influencia en el proceso de la descolonización de Asia. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es David Benítez y le estaré hablando sobre el proceso de descolonización en el continente africano. Este proceso da inicio en los años de 1945 y perdura hasta los años de 1980. Esto se originó después de la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias tradicionales y colonizadoras europeas habían perdido mucho de su poderío, además de que enfrentaban presiones internacionales como por las Naciones Unidas, como internas en los movimientos independentistas y nacionalistas de los pueblos africanos. Ahora, en un poco de contexto histórico, tenemos que en los años de 1885 se da la repartición del territorio africano en las conferencias de Berlín, donde países como Inglaterra, Portugal, Francia y Bélgica dominan vastas extensiones de territorios en el continente africano, y en esta conferencia queda establecidos como los colonizadores oficiales de estos terrenos. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, los pueblos africanos de las colonias aportaron tanto recursos como soldados al conflicto. Además, las Naciones Unidas promovieron el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Ahora, entre los factores claves para entender este proceso de descolonización africano,
tenemos a los líderes de los movimientos independentistas. Entre los más principales están los líderes Kwame Nkrumah de Ghana y Jomo Kenyatta de Kenia. Estos fueron las cabezas visibles de los movimientos y las masas que buscaban la autodeterminación y la independencia. Otro factor clave fue el surgimiento de las nuevas potencias mundiales. Potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban aliados estratégicos, logísticos y militares en el continente africano. Estas potencias mostraron su apoyo a estos movimientos independentistas en la búsqueda de establecer alianzas. También, otro factor importante fue lo debilitadas que quedaron las potencias tradicionales europeas. Debido a esto, las colonias africanas quedaron prácticamente sin una supervisión fuerte o estricta de estos países europeos como Portugal, Bélgica, Inglaterra y Holanda. Entre los hechos o hitos más importantes de este proceso de descolonización del continente africano, tenemos que en 1957 Ghana se convierte en la primera nación subsahariana en obtener su independencia. Este suceso motivó a otros movimientos nacionalistas e independentistas de la región en buscar con más ahínco su independencia. También en los años de 1957 hasta 1962 se da la conocida como Crisis de Argelia. Esto fue un conflicto violento entre la nación de Argelia y Francia, mostrando la cara violenta de este proceso de descolonización. Por otro lado, tenemos a la lusofonía, que se dio en los años 70, donde países que estaban dominados por Portugal lograron independizarse. Países como Guinea-Bissau, Angola y Mozambique lograron su independencia de Portugal. Estos procesos de descolonización dieron fruto a nuevas naciones, dieron fruto además al reconocimiento de las culturas, de estilo de vida y de las características propias de estos pueblos que habían sido empequeñecidos por el dominio de las colonias tradicionales europeas. Sin embargo, este proceso generó a la vez conflictos internos entre los diferentes pueblos, así como fronteras artificiales y una gran desigualdad entre estos pueblos que habían sido subyugados por las potencias coloniales europeas.